El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Abran su Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Continuando en el capítulo 2 de Mateo, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hermanos, la Navidad se ha vuelto tan complejo, tan caótico, tan confuso en estos días que la sencillez del nacimiento de Cristo se ha mezclado con la fantasía y la pérdida de su significado. La Navidad debe ser simple, no compleja, muy simple como fue la forma como nació Jesús. Es la simplicidad de Dios hecho hombre para salvar a su pueblo del pecado. No hay fuerza real, no hay verdadera paz, ni consuelo, ni esperanza, ni amor, ni promesa, ni confianza en el futuro que la que podemos hallar en Jesús. No hay un valor duradero en cualquier regalo terrenal, ni en un árbol iluminado, ni en las luces brillantes que puedan adornar una casa, ni levantar el alma abatida en un nivel espiritual más alto que la que da Jesús. No hay poder en Papá Noel, ni en Santa Claus o el viejito pascuero como le llaman en algunos lugares. No hay poder en un árbol, no hay poder en las luces, y cuando estás desesperado necesitas el poder. Y en la hora de necesidad, el único que te puede ofrecer esto es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y Él es absolutamente suficiente. Solo Él puede llenar el corazón con la esperanza en el momento de duda. Solo Él puede llenar el corazón con alegría perdurable en el tiempo de tristeza. Solo Él puede llenar el corazón con paz en tiempos de temor. Ahora vean en el versículo 21, Él es llamado Jesús. En el versículo 23, Él es llamado Emmanuel. En el versículo 2 del capítulo 2 de Mateo, Él es llamado Rey. Y finalmente en el versículo 4 del mismo capítulo, Él es llamado Cristo. Son 4 títulos o nombres por los que es conocido nuestro gran Salvador, y vamos a referirnos a cada uno de ellos para que podamos entender el verdadero poder de la Navidad. En primer lugar, vamos a considerar el nombre de Jesús. El versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús da la salvación a su pueblo, los salva de sus pecados. En el versículo 25, cuando nació, se dice que José le puso por nombre Jesús en obediencia al mandato divino. Es una forma de la palabra hebrea Jeshua, que significa Dios salvará. Lucas 2:11 dice que iba a nacer un Salvador. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por todos. Nuevamente Lucas 19, versículo 10, Él ha venido a salvar, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué realidad gloriosa es esto? La escritura del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora, la implicación aquí es que los hombres son pecadores y que el pecado es una realidad irrefutable de que el hombre necesita ser salvado, ser rescatado, y Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados de la condenación eterna. La salvación es por definición un rescate de la consecuencia del pecado. En la última cena Jesús se reunió con sus discípulos la noche antes de ser apresado y crucificado y dijo en Mateo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para perdón de los pecados. El gran día santo de Israel es un día llamado Yom Kippur, el día de la expiación. Anualmente los judíos antiguos celebraban un día en que se daba ofrenda por todos los pecados de todo el pueblo hechos el año anterior.
Y ese día, según Levítico capítulo 16, versículo 5, dice que el sumo sacerdote seleccionaba 2 cabras o machos cabríos para el sacrificio. Una de las cabras era asesinado, sacrificado y su sangre era salpicada por todo el altar como sacrificio por el pecado, como un símbolo necesario de muerte por el pecado. Pero el otro animal no se le daba muerte. El sumo sacerdote hacía entrar al otro macho cabrío y ponía sus manos sobre el animal. Simbólicamente se transfería todos los pecados de toda la gente a ese macho cabrío, que luego era llevado al desierto, tan lejos que nunca podía encontrar su camino de regreso y nunca podía ser visto nuevamente. Simbólicamente Dios dispuso esta gráfica ceremonial simple para demostrar que donde había un sacrificio por los pecados, había una eliminación del pecado para que nunca más volvería a ser traído y prestado atención de nuevo. Ahora, solo la cabra sacrificada o solo la cabra que era llevada al desierto no podían pagar el precio una independiente de la otra. Tenían que ser las 2 cabras. Entonces, tiempo después, este simbolismo se hizo realidad en el Nuevo Testamento con el Cordero que quita el pecado del mundo, es decir, Jesús. Sacrificó su vida por nuestros pecados y cargó con todos ellos. A través de ese sacrificio fuimos hechos justos ante el Padre. Jesús pagó el precio. De hecho, la palabra perdonar se utiliza en la terminología legal para referirse a la cancelación de la deuda o la concesión de un indulto. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Jesús. No hay juicio para nosotros. ¿Por qué? Debido a que el juicio cayó sobre Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él lo ha hecho. Él pagó el precio. Él murió la muerte que habríamos tenido que morir y Él cargó con nuestros pecados tan lejos que ni Dios nunca volverá a examinar la existencia. Segundo título dado al niño de la Navidad que está en el versículo 23. Este es uno de los grandes títulos que tiene. He aquí que la Virgen concebirá y llevará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él no solo es Jesús, Él es Emmanuel. Por cierto, el versículo 23 donde el ángel del Señor habla a José está tomado de Isaías capítulo 7 versículo 14 en el Antiguo Testamento. Déjenme darles un poco de antecedentes sobre esto. La escena de Isaías capítulo 7 es durante el reinado del rey Acaz en Judá. Recuerden que después de la vida de Salomón el reino se dividió. Israel en el norte, las 10 tribus, y Judá en el sur con solo Judá y la tribu de Benjamín. En el reino del norte fue apóstata, y el reino del sur a veces fue fiel a Jehová Dios. Es en el reino del sur que Isaías está profetizando. Es en el reino del sur en que Acaz es rey. Acaz, por cierto, es el hijo de uno de los grandes reyes, Osías. Pero Acaz, aunque era hijo del gran Usías, llenó a Jerusalén con ídolos. Se estableció el culto pagano al dios Moloc, que consistía, por cierto, en el sacrificio de quemar a los bebés, y quemó a su propio hijo en el altar de Moloc. Él era tan malo que incluso los reyes impíos en torno a él se molestaron por lo que estaba haciendo. 2 de ellos, un hombre llamado Resín, que era de Siria, y un hombre llamado Peca, que reinaba en la zona de Israel, decidieron deshacerse de Acaz. Así que estos 2 reyes, Resín y Peca, empezaron a moverse en contra de Acaz para sacarlo. Frente a esta amenaza, Acaz decidió fortalecer su mano, pero no acudiendo a Dios para preservar la descendencia de David y conservar a la gente, sino él decidió aliarse al rey asirio Tiglat-Pileser, pensando que Resín y Peca lo pensarían mucho antes de que ellos pudieran atacarlo, por la naturaleza formidable de este hombre Tiglat-Pileser y su poderoso ejército. De hecho, se sentía tan firme que saqueó el templo, se robó todo el oro y la plata y se lo dio a Tiglat-Pileser para comprar su lealtad. Fue precisamente en ese momento que Dios dijo a Isaías: tienes que ir a conversar con Acaz. Y por eso Dios envió a Isaías a Acaz para enfrentarse a él, para decirle que no confiara en los asirios, sino que confiara en Dios, en el Dios vivo. A pesar de toda la maldad del pueblo, Dios dijo que iba a preservar a su pueblo y Dios va a preservar la descendencia de David. Él te librará de los reyes. No necesita esta alianza con los asirios, le dijo Acaz. Pero Acaz se negó a escuchar.
Y en ese momento que el profeta dijo esto: He aquí que la Virgen está encinta y tendrá un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo encaja esto? Él está diciendo: mira, Dios te dice, no se permitirá la destrucción del pueblo de Dios y nadie podrá destruir la estirpe real de David. La Virgen está encinta, dará a luz un hijo, se llamará Emmanuel. Esto va a ocurrir en la forma en que fue planeado. Eso es lo que está diciendo. Aun cuando los ejércitos de Resín y Peca vengan en tu contra, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que es Emmanuel, vendrá. Ahora, ¿qué significa eso? Escuchen con atención. Lo que Isaías está diciendo es que Dios ha prometido no abandonar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo. No tienen que temer a estos dos reyes, sino que Dios no te abandonará. De hecho, cuando venga el Mesías será Dios con nosotros. Dios no solo no te abandonará, Él vendrá en medio de ti. Ese es el punto. Solo confía en Él. Él no te abandonará. ¿No sabes que su promesa es para venir a habitar dentro de ti? ¿Qué significa Emmanuel? Significa que Dios vive entre nosotros, que esto significa que Dios se hizo hombre, que Dios está presente con su pueblo. El niño de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño que nació ese día, aunque totalmente humano, también fue totalmente Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Dios en el templo, y ahora en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios en un cuerpo en la persona de Cristo, Dios con nosotros. Ve a Hebreos en el capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué quiere decir? Un sacerdote es alguien que intercede por ti, alguien que va a Dios por ti. Pero ¿cómo puede ir a Dios por nosotros y para abogar por nosotros y pedirle a Dios que nos ayude si no nos entendemos? Por eso que un sacerdote fue elegido siempre de entre los hombres, porque entonces podía orar por las necesidades de los hombres, porque él sabía lo que eran. Jesús se hizo uno de nosotros a fin de que con razón nos pueda representar como nuestro grande y fiel y sumo sacerdote delante de Dios. Ahora escuche, en Navidad, cuando vea al niño, vea que es Emmanuel, Dios con nosotros, que tenía hambre, que tenía sed, que estaba cansado, que se durmió, que estaba contento, que estaba triste. También él se enojó, se indignó, se dolió, se turbó, se decepcionó, ejerció la fe, leyó la escritura, él oró, suspiró con el corazón adolorido, sentía todo esto. Usted dice que su vida está en peligro, la de él fue siempre en peligro. Dices que ha sido maltratado y mal juzgado, la de él lo fue. No, él no es un Dios cósmico que es absolutamente indiferente. Él conoce nuestras heridas y él conoce nuestras debilidades. No solo es el Cristo de la salvación, él es el Cristo de tu compañía y ayuda. Si dirigimos nuestra atención sobre Él cuidará de nosotros, porque dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ven? Dios con nosotros. ¿Qué significa eso de venir en nuestra ayuda? ¿Qué hace? Te diré lo que Él hace. Él te da el valor para enfrentar tus preocupaciones. Él te da la sabiduría para entender tus preocupaciones. Él te da la fuerza para soportar todas tus preocupaciones. Él te da la fe para confiar en Él por el resto de tu vida. Ningún árbol te va a dar eso, tampoco ninguna tarjeta de Navidad. Santa Claus no existe, ninguna persona, solo Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús porque Él nos salva de nuestros pecados. Emmanuel porque Él es el Dios con nosotros para ayudarnos en nuestra lucha. Ahora veamos el tercer título. Cuando los sabios llegaron y se enfrentaron a Herodes, el versículo 2 del capítulo 2 dice: dijeron los sabios, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Aquí a él se nos presenta como el rey. Él vino no solo para salvar a su pueblo de sus pecados, no solo vino a compadecerse y a socorrer y ayudar a su pueblo, sino que llegó para guiar, para gobernar al mundo. Continuando en el versículo 6 dice: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Muchos meses después del nacimiento de Cristo llegaron los Reyes Magos. En el capítulo 2, versículo 11 dice: Al entrar en la casa, vieron al niño con María y su madre, y postrándose lo adoraron. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes era un rey político. Él había estado en mucho tiempo como rey, pero él era un paranoico que temía perder su posición. Tan paranoico era que si no le gustaba a alguien se deshacía de ellos. Si sentía que los amenazaba, los mataba. Asesinó a su esposa, asesinó a su suegra y asesinó a sus 3 hijos, porque él pensaba que eran todas amenazas para su trono. Luego, cuando Herodes se enteró de que había un rey, un pequeño rey, un bebé rey que había nacido, se dedicó a asesinar a todos los niños varones menores de 2 años. Los hombres sabios trajeron regalos apropiados para un rey: oro, incienso y mirra. Él era un rey, aunque sin un comienzo muy auspicioso para este gran rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. E incluso a través de su vida no parecía que él era el tipo de rey que muchos querían que fuera. Inclusive los discípulos le preguntaron cuándo iba a restaurar el reino. También Pilatos le enfrentó y le dijo: ¿Eres tú rey de los judíos? Y él le dijo: Tú lo has dicho. Pero agregó Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Así es, Jesús es un rey, y no solo un rey como los otros reyes, sino un rey como ningún otro rey, un rey sobre todos los reyes. De hecho, en el Salmo capítulo 2 dijo el Padre al Hijo: Hoy te he engendrado y te he dado a las naciones del mundo como tu heredad, y tú las regirás con vara de hierro. Dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 15: Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el capítulo 12 versículo 5 del mismo Apocalipsis dice: Y ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y vemos cómo va a llegar a reinar en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. El cielo se abre, viene un caballo blanco, su nombre es fiel y verdadero. Versículo 11 dice: Y con justicia juzga y hace la guerra, y sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito sobre él que no conocía sino él mismo. Y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos que están en él, vestida de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los monarcas de este mundo doblarán su rodilla a Jesucristo cuando Él venga en su gloria real. Él es el Rey en el reino espiritual. Él es el Rey sobre todo el mundo y el universo en el futuro. Y al mirar a ese pequeño bebé en el pesebre debemos pensar en eso. Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Emmanuel es Dios con nosotros, sumo sacerdote compasivo, capaz de entender y que nos ayuda. Rey que gobierna, un rey espiritual, que algún día llegará el momento para gobernar a su pueblo. Finalmente, en el versículo 4 nos dice que Herodes comenzó a preguntar a los principales sacerdotes y escribas dónde había de nacer el Cristo. Y aquí el cuarto título: el Cristo. El Cristo es un término que significa el Mesías, el ungido del Padre. El Mesías o el Cristo es el mismo, uno dicho en hebreo y el otro en griego. Significa el ungido de Dios, uno especial, y refleja su derecho a gobernar, su derecho a tener autoridad y soberanía como el Mesías prometido de Dios. Dice la gran profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6: Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se podría traducir de varias maneras. El Mesías es el Eterno, y Él es el Padre Eterno en el sentido de que Él es el generador de la vida eterna. Él es el dador de la vida. Y eso es sin duda la intención de Juan capítulo 1 versículo 4. En Él estaba la vida,
todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fueron hechos. Cuando usted vea la palabra Cristo, piense en Él de esta manera, como el generador de la vida, el dador de la vida, el creador de la vida. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan capítulo 11, 25 y 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cree usted eso? Juan 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pedro dice en Hechos capítulo 3, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, aquel a quien Dios resucitó de los muertos. Y allí estaba demostrado la esencia de su vida, él estaba a cargo de la vida. Y por lo tanto les digo, amigos, que no importa cuán sombrío estás, no importa si estás solo en la vida, no importa lo doloroso de la situación, no importa cuán dura la escena que te está tocando vivir, no importa cuán maltratados, rechazados e injustamente tratados estás, no importa cuán insatisfechos puedan estar, hay una tremenda esperanza en Cristo. Así que su nombre es Jesús porque Él nos salva de nuestros pecados. Su nombre es Emmanuel porque Él es nuestro ayudador. Él es Dios con nosotros. Su nombre es Rey porque Él es nuestro soberano y el soberano del universo. Y su nombre es Cristo porque Él es la fuente de nuestra vida. Y cuando sabes todo esto, y cuando crees en todo esto, y cuando confiesas todo esto, entonces has visto la sencillez del nacimiento del gran Salvador. Eso hará que tu Navidad sea importante, realmente significativo. Si vas a hacer lo que Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, Jesús Rey, Jesús Cristo, en Emmanuel, entonces va a ser tu Navidad con muchísimo sentido y gozo. Oremos. Padre, le expresamos nuestra adoración por la gracia que nos ha dado tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a estar libres y sin ataduras, a los que no tienen a su esposa, a sus hijos, un hogar, a los que no tienen amigos y todas las cosas buenas de la vida, que pongan los ojos en Jesús y todo lo que Él es, que hagan de Él el más importante de Navidad para todos nosotros y para aquellos que escuchan y que Jesús no es el Salvador de sus pecados, que no les ha librado de la muerte, que no les ha perdonado, porque nunca se han arrepentido, que este sea el día en que convirtieren de sus pecados y caigan bajo la misericordia de un Salvador que perdona. A nadie que viniere a Él les echa fuera. Y para aquellos que no saben nada de Manuel, que no saben lo que es tener un ayudador, que no tienen un sumo sacerdote fuerte, que este sea el día en que se abracen a Jesucristo y que encuentren su suficiencia. Para aquellos que no fueron parte de su reino, que no disfrutan de la dicha de ser gobernado por su soberanía benéfica, que este sea el día en que se sometan a Él y entren a su reino. Y para aquellos que no tienen vida, y que este sea el día en que Él les da la vida, y que podamos adorar a Jesús, Emmanuel, Rey, Cristo, con todo nuestro corazón, y que Dios esté complacido con las ofrendas que les traemos.